¿Cómo nació Wicked? Todo esto tuvo que pasar a lo largo de los años para que se creara la historia de este musical. Hace 124 años, es decir, en el año de 1900, se publicó el libro para niños El maravilloso mago de Oz, escrito por L. Frank Baum. Ahí se cuenta la historia que prácticamente todos conocemos. Dorothy, una joven de Kansas, junto con su perrito Toto, son arrastrados después de un tornado hasta la mágica tierra de Oz. Para volver a casa, sabemos que va a tener que destruir a la malvada bruja del oeste. Unos años después, en 1903, llegó a Broadway una adaptación al teatro musical del que casi nadie habla. Con algunos cambios, como que, por ejemplo, el perrito de Dorothy, Toto, es reemplazado por una vaca que se llama Imogen. Parte de la música de esta puesta en escena fue compuesta por Paul Tidgens y en su mayoría se perdió. Pasaron los años y en 1939 se estrenó la nueva película musical El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland, que sabemos que la producción tuvo muchísimos problemas. Aún así se convirtió en un clásico y se llevó 2 premios Oscar. Mejor canción original, Over the Rainbow, y mejor banda sonora. En esta película se le da a la malvada bruja del oeste el aspecto verde, porque en la novela de 1900 se veía más o menos así. Pasaron 56 años y en 1995 el autor Gregory Maguire publicó esta novela, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Lo que lo motivó fue lo siguiente. Ya conocíamos hasta ese momento la historia de Dorothy y cómo triunfó sobre la malvada bruja del oeste. Así que ahora es momento de conocer la historia de esta bruja, a la cual se le da el nombre de Elphaba. ¿De dónde vino y por qué y cómo dicen que se volvió tan malvada? Y algo muy importante que quería explorar este autor es cuál es la naturaleza del mal. ¿Se nace o se hace? Por cierto, Gregory Maguire escribió otros libros que forman parte de algo llamado The Wicked Years, los años de Wicked. Y así es como llegamos al musical de Broadway de Wicked, que se estrenó en 2003 con música y letra de Stephen Schwartz. A partir de ese libro del cual les acabo de hablar, resulta que antes había planes de hacer una película, pero Stephen Schwartz es quien llevó la historia a una puesta en escena musical, que empezó en San Francisco y ya después llegó a Broadway. Y voilà, así es como llegamos a la adaptación al cine del musical de Wicked, protagonizado por Ariana Grande y por Cynthia Erivo. Y vamos a tener 2 películas. La parte 1 llega este mes de noviembre, la parte 2 se estrena en noviembre de 2025. Me encantaría saber en qué momento de esta cronología ustedes se enamoraron de estos personajes y conocieron la historia.